Buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga por esta nueva oportunidad en la que podemos encontrarnos para nuestro estudio, para conocer un poco más de nuestro buen Dios. En nuestro estudio pasado estábamos hablando acerca de la manera como Dios se revela a través de la creación. Hoy vamos a hablar de cómo el universo revela el carácter de Dios. Una de las primeras cosas que observamos al leer la palabra del Señor es que en la creación vemos la eternidad de Dios. Como ya lo dije al comienzo en nuestro anterior estudio, dije que Dios no se desgasta dando argumentos para probar su existencia, sino que inicia su libro, su palabra, diciendo: en el principio creó Dios. Dios estaba en el principio. Él ha sido desde la eternidad. Tenemos que ver, pues, el salmista en el Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él mismo nos cuenta acerca de su naturaleza. Él mismo nos dice que es eterno, que Él no tiene principio de días y tampoco tiene fin de días. También en el Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces podemos ver que Dios nos dice: bueno, yo existo desde siempre, desde la eternidad. No hay un momento en que haya iniciado, sino que siempre he sido. Desafortunadamente nosotros los seres humanos, a causa del racionalismo, por querer pasar todo a través de la razón, no estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios como tal solamente porque Él lo dice, sino que queremos siempre buscar explicaciones, queremos siempre buscar argumentos a través de los cuales podamos comprobar lo que se nos está diciendo. Pero en la creación vemos muchas cosas de Dios. En la creación podemos ver algunos elementos de Dios, y quiero leer en Éxodo el capítulo 3 versículos 1 al 14. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En esta conversación entre Moisés y Dios, podemos ver que Dios se muestra a Moisés como el autosuficiente. Se muestra como ese ser personal que no necesita de nada ni de nadie.
Tenemos que pensar en algunas cosas como por ejemplo, antes de la creación del universo, antes de que existiera la tierra, el cielo, las estrellas, antes de que existiera el sol, la luna, antes de que existiera la atmósfera, entonces, ¿dónde vivía Dios? ¿Respiraba Dios? ¿Qué aire respiraba? Y tenemos que decir entonces que Dios no necesitó respirar. Desde la eternidad, como criatura espiritual, como ser espiritual, no como criatura porque Dios no es criatura, como ser espiritual, Él no necesitó respirar, tampoco necesitó comer y tampoco necesitó compañía, porque Él es autosuficiente en sí mismo, Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie, Él no necesita comer, no necesita dormir, no necesita descansar, no necesita la compañía de nadie. Él desde la eternidad estaba satisfecho en sí mismo. O sea, es más, él no hizo la creación porque Él necesitara crear, Él no necesitó crear algo, sencillamente Él tomó la decisión de hacerlo por su soberana voluntad, porque Él quiso. De hecho, cuando pensamos en el carácter de Dios y por qué hace todas las cosas, tenemos que decir que Él hace las cosas sencillamente porque quiere. Porque en un determinado momento dice voy a hacer una cosa, voy a hacer otra, y la hace porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. De hecho, su palabra nos dice todo lo que Él quiso ha hecho. Entonces, si Él quiso desarrollar este sistema que conocemos como el universo, plagado de estrellas, de planetas, de constelaciones enormes, de tanta inmensidad que no alcanzamos a imaginarla, tenemos que decir que eso es producto de la mente de Dios, de ese ser espiritual que existe desde la eternidad y que existirá por siempre, porque Él nunca va a dejar de ser, porque Él tiene no solo el poder para hacer lo que ya ha hecho hasta este momento, sino también para hacer todo lo que quiera en el futuro. Por eso nosotros podemos confiar en Él, por eso cuando leemos su palabra podemos confiar en que lo que Él dice se va a cumplir, porque no puede ser frustrado. Si Él ha determinado hacer una cosa, Él la va a hacer y nadie puede levantarse y decirle, un momento, ¿qué haces? Sino que Él hace todo según el designio de su voluntad. Por eso hemos querido iniciar nuestros estudios meditando en esto, meditando acerca de Dios en el principio. Por eso cuando leíamos allí en el Génesis 1, el versículo 1, en el principio Dios, entonces teníamos que concluir que Dios estaba en el principio, pero no solamente estaba como el Padre, sino que lo unimos con Juan 1, versículo 1, que nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y también vemos allí en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces tenemos que empezar a hablar de un concepto que se va desarrollando a través de la Escritura, y es que la Escritura nos muestra a un Dios plural, a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo se relaciona con los seres humanos de diferentes maneras. Pero vemos que cada una de estas personas de Dios cumple una función específica con la creación, cumple una función específica con los seres humanos, y especialmente de eso vamos a ocuparnos. Entonces, por eso no dejen de seguirnos, ya que estaremos tratando de solucionar o dar respuesta a las inquietudes que van surgiendo a través del estudio. Hoy entonces resumimos que hemos aprendido que Dios siempre ha sido, que es eterno. Hemos aprendido que Dios es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, que no necesitó respirar, que no necesita comer, que no necesita dormir, que no necesita descansar, que la creación la hizo por su voluntad soberana y no porque necesitara compañía o no porque necesitara a alguien con quien conversar, sino sencillamente que en un momento Él quiso tomar la decisión de crear y lo hizo, porque Él es así. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, pero todo lo que Él hace, lo hace bien. Por eso dejamos este estudio en sus manos, dejamos este tema en su mente, en su corazón, para que medite acerca de estas características hermosas de nuestro buen Dios. Que Él le continúe bendiciendo abundantemente en su vida. Amén.